responder este problema de movimiento circular. Vamos a acercar un poquito esto para que podamos exactamente apreciar la situación. Fíjense, un atleta recorre una pista de 5 metros de radio y parte desde el punto A con una rapidez tangencial de 10 metros por segundo en sentido horario. Importante esto porque habíamos comentado en clases que el sentido horario tiene una condición y el sentido antihorario tiene otra. El sentido antihorario, por ejemplo, sería ir desde B pasando por A, pero en movimiento contrario a las agujas del reloj. En cambio, en el sentido horario es ir de A a B, pero a favor de las agujas del reloj. Después de eso, recorre media circunferencia a razón de 2,62 segundos de tiempo cuando pasa de A a B. Y un dato importante, la rapidez tangencial en ese punto es 1/5 parte de la inicial. En este sentido, para el sistema de coordenadas que está allí dibujado, debemos dibujar y escribir los vectores posición, velocidad y aceleración centrípeta en el punto A y dibujemos, hay que dibujar y escribir el vector aceleración total en el punto B. Vamos a hacer los respectivos dibujos en las situaciones 3.1 y 3.2 y cuando tengamos que escribir, ya allí estaríamos entonces trabajando con la parte analítica. Entonces vamos a hacer primero la parte gráfica, que son los dibujos de las dos partes en cuestión, y seguidamente vamos a hacer la parte analítica, que es la que nos permitiría entonces escribir los vectores que nos están solicitando en 3.1 y en 3.2. Aprovechemos este momento para leer bien los datos, extraer la información y a partir de allí empezar a trabajar. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a ampliar esto un poquito y vamos a trabajar como hemos hecho siempre con nuestro pizarrón. Acá colocamos otra hoja que implica la presencia del pizarrón y vamos a empezar a trabajar. Si vamos a requerir más pizarrones, bueno, lo que hacemos es dibujarlo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí un poquito más, más gruesa el lápiz de Paint. Ok, entonces fíjense. Vamos entonces a hacer los dibujos. Los dibujos los podemos hacer perfectamente en el sistema de coordenadas que está allí. ¿Ok? Vamos a dibujar el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración centrípeta en el punto A. El vector posición se va a dibujar desde el origen hacia el punto en cuestión. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que el origen se encuentra aquí, entonces nuestro vector posición va a partir desde acá hacia la izquierda. Y ese lo vamos a representar en color naranja. Listo. Ya tenemos entonces el vector posición. Vamos a colocar esto en negro. Bien. Vamos ahora a dibujar la velocidad tangencial. Recordemos, y como se había comentado en clase, los vectores
posición y velocidad son perpendiculares entre sí. Y el vector velocidad también es perpendicular al vector aceleración. Después de eso ya veremos cómo se puede interpretar el vector posición y el vector aceleración. Entonces, fíjense, como me están diciendo en sentido horario, el cual vendría siendo así, entonces nuestro vector velocidad lo vamos a dibujar de esta manera. Observen que está cumpliendo con la condición de perpendicularidad que yo había comentado anteriormente. Entonces acá tendríamos nuestro vector velocidad. Y el vector aceleración centrípeta debe ser un vector que sea también perpendicular hacia el vector velocidad. Pero tenemos dos posibles orientaciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo dibujo el vector aceleración hacia la izquierda, en el mismo sentido del vector posición, entonces lo que estaría haciendo no es dibujar la aceleración centrípeta, sino la aceleración centrífuga. Entonces, ese caso está descartado. Por tanto, con el color rojo vamos a dibujar entonces el vector aceleración centrípeta. Y como ustedes pueden observar, el mismo es perpendicular ¿a quién? Al vector velocidad, como debe ser. Entonces observen aquí que ya tenemos dibujados los tres vectores. Pero hay algo bastante particular. El vector aceleración centrípeta y el vector posición son antiparalelos. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte del problema, que es el dibujar los vectores posición, velocidad y aceleración en el punto A. Vamos ahora a dibujar el vector aceleración total en el punto B. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes observan muy bien, el vector posición en el punto B iría del 0 hacia la derecha. Y eso nos da a entender que la aceleración centrípeta, como es antiparalela al vector posición entre el punto de origen y el punto B, entonces dicha aceleración debe ser un vector, vamos a dibujarlo nuevamente en color rojo, para que de esta manera podamos encontrar que la aceleración centrípeta es así. Porque repito, es antiparalelo al vector posición. Entonces, este sería el vector aceleración centrípeta en el punto B. ¿Cómo sería la aceleración centrípeta en el punto B? Tangencial, disculpen. La aceleración tangencial es un vector perpendicular al vector aceleración centrípeta y como lo está indicando, es un vector que toca la curva en un solo punto. Entonces, vamos a escribir el sentido en esta manera y voy a borrar esto porque ya se indicó que es en sentido horario. ¿Cómo queda entonces nuestro vector en este caso? Fíjense
que si estoy dibujando en sentido horario, eso quiere decir que el vector tangencial, aceleración tangencial, no puede ir hacia arriba perpendicularmente, sino tiene que ir hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que nuestra aceleración tangencial debe ser así. Entonces, ya tenemos el dibujo de la aceleración tangencial. ¿Cómo dibujamos entonces la aceleración total? Bueno, la aceleración total la vamos a dibujar en morado. Será algo así. Entonces aquí ya tenemos nuestro vector aceleración total. ¿Cómo sé que debe ir en este sentido? Bueno, fíjense, y en esta dirección también, que yo lo que puedo hacer es esto. Trasladar, vamos a colocarlo en puntiaguda, en líneas punteadas, el vector aceleración centrípeta y aquí, como ustedes pueden ver, bueno, no, como ustedes pueden ver, tenemos el vector aceleración tangencial. Aquí estamos aplicando el famoso método del paralelogramo, o si quieren el método del triángulo. Aquí lo importante es tener en cuenta que se va a dibujar un vector o se va a trazar un vector que va a partir del origen del primero y va a coincidir con el extremo del segundo. O sea, la punta de la flecha va a estar en el origen en el extremo, disculpen, del segundo vector. Entonces, lo que estoy haciendo allí es precisamente la representación. Por tanto, estaríamos trabajando, digámoslo de esta manera, como si eh, esto, como si trabajáramos con la hipotenusa. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos esta parte. Vamos a hacer una pausa en el video para que cada uno de ustedes pueda hacer la representación de los mismos vectores y de esa manera verificar lo que ustedes acaban de observar ahorita con la representación gráfica. Entonces vamos a hacer una pausa acá para que vean el video, retrocedan y de esa manera puedan seguir con la otra parte del mismo. Bien, después de haber hecho la pausa y comprobar que el trazo que se hizo es el adecuado, viene la parte ahora numérica. Entonces, esa parte numérica es importante porque es la que te permite verificar lo que estás viendo allí. Vamos entonces con 3.1. Los vectores posición, velocidad y aceleración. Recordemos que R, como lo vimos en clase, se escribe así. ¿Ok? Sería algo así. R omega. Insisto, aquí lo importante es que se vea que los vectores velocidad y posición son perpendiculares. Por ejemplo, el coseno de I del vector posición es perpendicular al coseno en J de la velocidad. Y el seno del ángulo en J del vector posición es perpendicular al seno del ángulo en I del vector velocidad. A eso se entiende perpendicularidad, ¿sí?
el I con el J y el J con el menos I. ¿Ok? No puedo decir I con I o J con J porque eso sería decir que son paralelos y eso no es verdad para este caso. Recordemos que la aceleración era algo así, donde, como ustedes pueden observar, es el mismo vector posición, pero con la presencia de un signo menos y de omega cuadrado. Recordemos que omega cuadrado es precisamente la velocidad angular. Entonces, fíjense acá. ¿Cómo calculamos omega? Bueno, omega se había definido en clases como algo así. ¿Okay? Vamos entonces, fíjense. Tenemos el radio, que son 5 metros. Tenemos la velocidad tangencial en el punto A, que nos dicen que son 10 metros por segundo. Y también tenemos la velocidad tangencial en el punto B, que como lo está afirmando aquí el enunciado, es la quinta parte de la velocidad en A. Por tanto, la quinta parte sería 2 metros por segundo. ¿Sí? Nos dicen que tarda, vamos a ponerlo así, el tiempo sería 2,62 segundos para media vuelta. Y esta parte de acá es bastante interesante porque, como ustedes pueden observar, nosotros podemos calcular la velocidad angular en el punto A. ¿Cómo podemos calcular la velocidad angular en el punto A? Bueno, observen que tenemos una ecuación en la que omega es igual a B por R y también tenemos esta donde tendríamos precisamente la velocidad angular. Vamos a arreglar esta aquí para que no existan confusiones. ¿Okay? Pero hay un detalle. El movimiento en sentido horario, observen que lo que se está dando es media vuelta, no la vuelta completa. Da la casualidad que la ecuación que yo tengo aquí arriba sería perfectamente, esto está al revés, disculpen, se colocó al revés. Disculpen aquí, esto es B por omega, ¿ok? Ajá, lo que estaba comentando. Esa velocidad que ustedes tienen allí, la tangencial, sería para un movimiento circular uniforme. En ese caso, nosotros podríamos calcular omega de manera de verificar exactamente la situación planteada allí. Vamos a utilizar la información que está acá, que es la de media vuelta. Eso nos debería afectar exactamente acá, porque 2pi entre t implicaría el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. En este caso, nosotros no tenemos una vuelta completa, sino media vuelta. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer acá es lo siguiente, fíjense. La frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Aquí tenemos precisamente media vuelta. Entonces acá lo que podemos hacer es esto. 1 entre
2,62 segundos y de esa manera obtendría exactamente la velocidad angular, la frecuencia, disculpen. En este caso, la frecuencia nos daría 0,38 segundos a la menos 1. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos necesitando el cálculo de omega. Insisto que aquí no puedo usar la de acá porque resulta que yo tengo dos valores diferentes de velocidad. La velocidad en A no es la misma velocidad en B. Entonces, tengo que tener cuidado con esto porque esta omega no la puedo encontrar directamente de un despeje. Yo podría utilizarla para, por ejemplo, calcular la aceleración centrípeta, pero sería exactamente para ese punto en cuestión. ¿Okay? Eso también lo podemos comprobar en este momento. Entonces, omega podría calcularse de esta manera también. Vamos a ver la otra manera que es esta. AC es igual a P cuadrado entre R. La ventaja de esto es que nos daría el módulo de la aceleración centrípeta y ya nosotros sabemos en qué dirección va. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, la aceleración centrípeta va en dirección Y positiva. El vector posición va en Y negativa y el vector velocidad en J positiva. ¿Okay? Entonces, en este caso, el valor de omega vamos a calcular el valor de la centrípeta, ya tenemos el de R y después nos ocupamos de el de la velocidad angular. B cuadrado, ese B cuadrado sería esta. 10 metros por segundo elevado al cuadrado entre 5 metros, porque recordemos que estamos hablando de una circunferencia. Eso sí se mantiene igual. Aquí sería entonces 10 al cuadrado sería 100, 100 entre 5, 20. 20 metros por segundo cuadrado. Ya tenemos entonces el valor de la aceleración centrípeta. Ok, entonces omega sería 2pi. En este caso nos había dado por 0,38 segundo a la menos 1. Recordemos que segundo a la menos 1 en el caso de la frecuencia es hertz. Pero aquí ustedes se van a dar cuenta que, ese segundo a la menos 1, cuando lo multiplicas por radianes, te va a dar exactamente la velocidad angular, radianes por segundo. Bueno, de aquí calculamos omega. Omega sería exactamente el siguiente valor. Nos daría 2,398 radianes por segundo. Vamos a aproximarlo a 2,4. 2,4 radianes por segundo. Y con este valor calculo el módulo de la rapidez. Entonces, el módulo de la velocidad, pues. Omega por R sería 2,4 radianes por segundo multiplicado por 0,38. 0,38 no, disculpen. El radio que sería 5 metros. Y de aquí podemos ver que
Bueno, en este caso, pero en este caso no hace falta esto porque nos dieron el valor de la velocidad. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Bueno, fíjense que la velocidad en este caso ya no las dan, es 10 metros por segundo. Ese factor de omega, de rapidez angular, lo vamos a utilizar es para la aceleración centrípeta, que de todas maneras ya el cálculo se hizo en la parte anterior. Bueno, fíjense acá que el vector posición en este caso sería 5 metros en la dirección de I. ¿Por qué? Porque solamente tengo una componente. Entonces sería menos 5 metros en la dirección de I. El vector velocidad sería 10 metros por segundo en la dirección de J, y la aceleración en este caso sería 20 metros por segundo al cuadrado en la dirección de Y. Entonces aquí tenemos exactamente los tres vectores que están mostrados allí. Pues tenemos el de R, indica claramente que va en menos I. Tenemos la velocidad en A, que va precisamente en J positivo porque es sentido horario. Y tenemos la aceleración centrípeta, vamos a aclararlo acá, centrípeta, que va indicado en I positivo. Vamos ahora con 3.2 y terminamos el problema. ¿Okay? Vamos entonces a escribir aquí. Y van a ver que esta parte no es nada complicado. ¿Por qué? Porque ya uno tiene exactamente la mayoría de la parte lista. ¿Cómo calculamos esos valores faltantes? Bueno, fíjense, la aceleración centrípeta se calcularía con B cuadrado, B en el punto B, entre R, y la aceleración tangencial es bastante curiosa porque la vamos a calcular es así, delta B entre delta T. Observen que el omega cuadrado se pudo haber calculado, pero en este caso no lo hemos utilizado para ninguno de para ninguno de los cálculos. ¿Me explico? En este caso, la aceleración tangencial sería B en el punto B menos B en el punto A entre la variación de tiempo, que sería el tiempo que va en ir desde A hasta B. Ojo con las direcciones de los vectores. Vamos a colocar acá dirección para que se pueda apreciar mejor la cosa. La aceleración tangencial entonces sería algo así. La velocidad en el punto B nos dijeron que era eh, la quinta parte de la velocidad en A, pero está apuntando hacia abajo, como ustedes pueden ver, con el vector velocidad que va hacia abajo. Entonces, eso sería menos 2 metros por segundo al cuadrado, eh, disculpen, menos 2 metros por segundo, menos la velocidad que va hacia aquí arriba, que era la velocidad en el punto B, que era 10. ¿Okay? Aquí sería metros por segundo en la dirección de, fíjense que aquí hay que tener cuidado
porque estaba aplicado en J entre 2,62 segundos. Entonces, la aceleración tangencial sería menos 12 entre 2,62. Y eso nos va a dar el siguiente resultado. 4 negativo, ojo, 4,58 metros por segundo cuadrado en J. Y la aceleración centrípeta sería 2 metros por segundo al cuadrado, 2 metros entre segundo, todo eso elevado al cuadrado, entre 5 metros. Y aquí, como ustedes pueden observar, hay una disminución de la aceleración centrípeta. Y eso es bastante interesante porque lo que ustedes están viendo allí es un problema de un movimiento circular no uniforme. ¿Ok? Entonces sería 4 entre 5 y nos daría 0,8 metros por segundo cuadrado. Por tanto, la aceleración total sería la aceleración centrípeta vector más la aceleración tangencial vector. La aceleración centrípeta, en este caso, estaría dirigida en I, pero en I negativo porque observen que va de derecha a izquierda. Entonces sería menos 0,8 en I menos 4,58 en J. Metros por segundo cuadrado. Y el vector aceleración sería así. ¿Ok? Mucho cuidado con los signos y también con los vectores dirección, los vectores unitarios, pues. ¿Cómo nos quedaría el módulo? Bueno, recordemos que el módulo sería simplemente menos 0,8 elevado al cuadrado, todo esto entre una raíz, más 4,58 al cuadrado metros por segundo cuadrado. Y de aquí obtenemos que la aceleración, el módulo, aquí está la respuesta, corresponde con lo que ustedes están mirando acá. La aceleración centrípeta es negativa y la aceleración tangencial también lo es. Entonces sería 4,58 al cuadrado más 0,8 al cuadrado. Todo eso le sacamos la raíz y nos da 4,64, bueno, 65 metros por segundo cuadrado. Esto no es parte del problema, pero sería bueno que en algún momento viesen que pueden calcular el módulo de la aceleración. Arriba es el vector de la aceleración total y abajo su módulo. ¿Ok? Bien, bueno, como ustedes pueden observar, el problema no era tan complicado, el problema tiene ciertos detalles, pero el problema es bastante ilustrativo porque puedes hacer la parte gráfica y que la parte gráfica sea el complemento de la parte analítica y viceversa. Bien, bueno, jóvenes, muchas gracias por su asistencia, por observar el video. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal, porque de esa manera me permites seguir trabajando contenidos del corte educativo. Muy bien, gracias a todos por observar y activen la campanita cuando estén suscritos para que puedan estar pendientes de los
momentos cuando yo publique videos. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto.